Hoy aquí vamos a remover esta luz para instalar dos luces nuevas. Estas son las dos luces nuevas que vamos a estar instalando aquí. Esta fábrica produce estas luces lo mismo para usar con bombillos regulares. En este caso son luces LED. Debemos remover la caja que está debajo de la luz para instalarla a la tubería primero y luego montar la luz de nuevo en la caja. Y aquí tenemos el protector metálico que protege el cristal que protege el bombillo adentro. Debemos remover la caja que viene con la luz para instalar la tubería y hacerle el alambrado. La separamos y desconectamos la tierra de la luz de la caja. Vamos a apagar el interruptor para trabajar sin corriente. Nos fijamos en el plano la ubicación exacta de las luces para instalarlas según la escala del plano. Había pensado venir del interruptor a esta caja, de esa caja una luz y de esa caja otra, pero ahora es mejor como tenemos un tubo allá en el medio, no nos permite bajar para no doblar mucho la tubería. Vamos a salir de esta a la luz. Aquella caja la vamos a quitar y seguir la tubería para la otra luz que va a ir aquí. A través de este tubo que pasa a través de la pared está viniendo la línea aquí a esta caja, y de esta caja vamos a ir a esta luz y a la otra.
instalamos tierra, retorno y neutro para cada luz. Aquí vamos a instalar este sensor. Este sensor vemos que usa el neutro, usa el vivo. Este azul debe ser el retorno para encender las luces y esta es la tierra. Vamos a comprobarlo de todas formas. Está en diferentes idiomas. Este aquí está en inglés. Este está parece que en portugués. Y este aquí lo vemos, está en español. Y vemos que el azul efectivamente es el que va para la luz o la carga, el negro que va al vivo de la línea, el blanco en el neutro y por supuesto el neutro también va a la luz. Bien, entonces vamos a instalarlo. Vamos a instalar primero las tierras de las luces y ponemos un anclaje a tierra de esta caja. Ponemos todas las tierras juntas. Que tenemos aquí en la línea, vamos a poner todas las tierras juntas. La tierra de la línea es la propia tubería metálica. Todas las tierras juntas, incluyendo la tierra del interruptor. Tenemos las tierras todas. Tomamos el neutro de la línea, que es este que viene por este tubo, entra ahí en la pared. Tomamos el neutro de una luz y el neutro de la otra luz. Y la conectamos también con el neutro del interruptor. Repetimos la línea, una luz, la otra luz y el neutro del interruptor. ¿Qué nos queda ahora? Este vivo de la línea. Este es un retorno que va para una luz, este es el retorno que va para la otra luz. Ahora, los dos retornos, como las luces van a encender al mismo tiempo, tenemos que ponerlos juntos con el azul. Un retorno de una luz, el retorno de la otra luz, con el azul del interruptor sensor. Que nos queda nada más, solo nos queda la línea que va con el negro del interruptor sensor. No deben estar haciendo tierra por si acaso hacen contacto con el cable cuando le quitamos el aislamiento, porque ustedes pueden ver, aquí está vivo. Ahora vamos a instalar este sensor en la misma tapa que tenía esta caja y vamos a poner este aquí. Aquí y la otra acá. Debemos poner la tierra como estaba antes de desarmar la luz
e instalamos el retorno que viene del interruptor sensor, que se transforma en vivo cuando el sensor envía el voltaje a la luz con el neutro 120 voltios. Guardamos los cables dentro de la caja y ya podemos instalar la luz en la base. Estas cubiertas son lo mismo para lámparas de estas que usan bombillo. En este caso no lo usa porque esta es una lámpara LED. Si fuera de las que usan bombillo, pues el bombillo quedaría aquí adentro, pero de todas formas es la misma fabricación. Llave Allen más pequeña para apretarlo aquí. Y así no se desenrosca. Ahora vamos a instalar esta. Y la instalación es la misma de la otra lámpara. Ahora encendemos manualmente, pero en lo adelante la luz encenderá cuando entre alguien a la habitación y apagará cuando ya la habitación no esté ocupada.